I came. I came. Saya datang. Saya datang. Tôi đã đến. Tôi đã đến. Veni. Benny. ฉันมา私が来た Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Ann y bienvenidos a este video en donde vamos a hablar de las relaciones parasociales. Muy probablemente, sobre todo si has estado viviendo los efectos de la cuarentena, muy probablemente tengas alguna relación parasocial con algún creador de contenido, como puede ser un youtuber, como puede ser un streamer, como puede ser cualquier personaje, énfasis en la palabra personaje y no persona. Una relación parasocial con algún personaje famoso puede ser real o incluso puede ser ficticio, que esto también me sorprendió cuando estaba investigando de este tema. Es lo que acabo de decir. Si tú has desarrollado una relación parasocial en donde tú crees que por haber estado mucho tiempo tuyo consumiendo el contenido producto a partir de un personaje famoso, ya sea real o ficticio, sientes que hay alguna relación, que esa persona te debe algo, que tú le conoces de todo y como tú le conoces de todo, la relación debería ser lo mismo, pero no es así. Es una relación de un solo sentido. Tú solo conoces toda la vida, o más que toda la vida, todo lo que decide contar esa persona a ti como espectador, y por eso ya crees que hay un sentimiento especial. Es raro porque lo que digo, yo durante muchísimo tiempo, durante muchos años de mi vida, desde que tengo internet, obviamente he tenido relaciones parasociales, tanto con personajes reales como ficticios, pero sobre todo los reales. O sea, creían que era muy virga, pues no. Que hay varios influencers que me han hecho pasar un mal rato y obviamente luego se desarrolla ese tipo de sensación de que aunque la otra persona no me conozca de nada, yo le conozco porque lo ha contado en algún video o lo he escuchado en algún directo, o como les digo en todas sus redes, sé lo que está pasando en su vida a cada momento. Quiero que con este video no quiero señalar a nadie, no quiero que nadie se sienta mal por pensar, no, tengo una relación parasocial muy enferma con algún streamer porque le dono mucho, o con algún creador de contenido que veo todos sus videos y los repito una y otra vez. No, para nada. Se los digo, como persona que tiene muchas relaciones parasociales y ahora también ha experimentado un poco de lo que es una relación parasocial desde el otro lado del espectro, es algo que realmente tengo ganas de que ustedes me pongan de fondo y que les hable. Así que bueno, ya habiendo raspado un poco el concepto de lo que es una relación parasocial, hay consecuencias e incluso problemas si esta relación parasocial no hay un límite que quizás se debería poner. Como obviamente esto es un concepto que está surgiendo no ahora, obviamente las relaciones parasociales han existido desde que personas famosas existen. Ahora con el contexto de una pandemia y que no podemos salir, se ha catalizado, se ha potenciado mucho más esto de las relaciones parasociales. ¿Cuántos de ustedes que ahora mismo me están escuchando no están desarrollando una relación parasocial conmigo? Porque lo que digo es, estamos, entre espectador y creadora de contenido, pasando un tiempo en donde yo por un lado me abro al hablar de un tema y al mismo tiempo tú escuchas haciéndote acompañar un rato. Pero el ejemplo no termina conmigo. ¿Cuántos de ustedes se han puesto podcast de otros señores que les han hecho reír mucho más, o incluso de algún streamer que está jugando un videojuego y ya simplemente por ver cómo está jugando, por la apuesta que se está haciendo en ese momento en el directo de YouTube o en el video de YouTube, ya te estás pasando un buen rato, ya te estás desconectando de quizás esa realidad que quizás te genera un poco más de conflicto? Lo que digo, la vida real nunca será perfecta y siempre buscamos estos escapismos. Es por eso que consumimos contenido, para distraernos o quizás aprender algo, o quizás simplemente pasar el tiempo, o en su defecto con las relaciones parasociales el desarrollar una especie de vínculo con ese personaje que está creando el contenido. Y ahora pasando a las consecuencias de este tipo de relaciones, muchos pensarían que la parte que más la llega a sufrir sería el espectador, el que consume el contenido durante horas y horas, termina creyendo este tipo de realidad en donde hay una relación mucho más especial que un espectador promedio. Pero ya les digo por experiencia con otros creadores de contenido con los que he llegado a escuchar, con los que he llegado a hablar, también nosotros por otro lado, aunque sea una relación de la que no conocemos a nada del espectador, también nos afecta. Ustedes imagínense la situación de que van por la calle o van en sus redes sociales y que de la nada una persona decida hablar contigo con toda la confianza como si ya hubiese sido una relación bastante desarrollada. ¿Y por qué pasa esto? Porque claro, la relación parasocial, como es asimétrica, la persona nos conoce de bastantes cosas que hemos decidido compartir, no solo a él, sino a todas las personas que tengan contacto a internet. Y lamentablemente, como es una relación asimétrica, esa otra parte, la persona
persona no conoce de nada a este otro individuo que es una cuenta más en alguna red social. Y aunque estoy sonando como que es una desvalorización, no es para nada donde quiero llevarlo. Yo simplemente, más que nada, es mostrar el desequilibrio e incluso el vértigo de este desequilibrio que pueden llegar a desarrollar estas relaciones parasociales. Y lo digo por la experiencia personal. Si ustedes tienen una relación parasocial y no terminan de poner ciertos límites a entender que esto es una relación de una sola parte, puede llegar a tener varios problemas o varias consecuencias. ¿Cuántos de ustedes no han llegado a ver, sobre todo en los streams de directo de YouTube o de Twitch, que hay gente que fácilmente dona $50, $1000, fácilmente regalan ahí la billetera al creador de contenido y piensan, qué fácil, mira cómo tiene servido que simplemente le tiran plata a la cara por simplemente estar con una cámara? Pero no es así la imagen, no estás viendo la imagen general, en especial lo que es la relación parasocial de esta persona. Estoy diciendo que si tienen una relación parasocial con algún creador de contenido, no le den plata porque es un riesgo. No, para nada. Lo que digo, sepan poner límites a esa cantidad de afecto, porque a veces ha llegado a pasar, y lo he visto más de una vez, que hay mucha gente que le dona o le regala cosas a estos personajes famosos. Y al mismo tiempo, si el creador de contenido no tiene una respuesta idealizada de cómo quiere que el espectador reaccione, puede llegar a terminar muy mal. Ya se los digo, la decepción, la frustración de decir yo que he dado tanto por esta persona, ¿cómo es que no me reconoce más que el espectador promedio que simplemente se digna a solo ver? ¿Cómo es posible esto? Y este es solo un ejemplo, pero lo que digo, hay miles de casos de cómo, hasta dónde puede llegar una relación parasocial. Y no tiene nada de malo, es de nuevo lo que voy a volver a decir durante todo este video, pero es simplemente el poner límites, el decir, ser consciente de que digo, esta persona no me conoce de nada, pero aunque no me conoce de nada, esta persona ha hecho mucho por mí. Y como ha hecho mucho por mí y quizás no sabe ni quién soy y simplemente me reconoce por un conjunto de letras que es un usuario, igual quiero aportarle, quiero apoyarle, sea la acción que ustedes decidan tomar por consecuencia de una relación parasocial, siempre sea conciencias, en especial que no sea a expectativa. Por favor, no tengan expectativas, no tengan una imagen idealizada de lo que es el creador de contenido, porque cada persona es un mundo, ha vivido por cosas que aunque se pasen toda la vida juntos, hay matices, hay cuestiones que no van a llegar a alcanzar la comprensión de la otra persona, y está bien. No porque desarrolles una relación parasocial con una persona, con un personaje, no tienes que saber toda su vida para sentir que hay algo. En lo personal, lo que más yo rescato de estos tipos de relaciones parasociales es que digo, si hay una relación parasocial es porque este otro personaje, esta otra persona ha podido calar en algo, que somos millones de personas que estamos viendo a una sola persona. ¿Qué distinto lo hace esta persona, este creador de contenido, a otros creadores de contenido? Porque también hay millones. ¿Por qué yo decido quedarme con esta persona, quedarme con este personaje, cuando hay muchos más que me pueden ofrecer mucho más entretenimiento, mucho más contenido, pero yo decido quedarme con este? Porque tiene algo, porque comparto su forma de pensar, porque quizás hace pasar ciertos momentos que son un poco más difíciles de no ser el poder empatizar con una persona que comparta tu misma forma de pensar. Al menos a mí eso es yo lo que busco en una relación parasocial. Hay algunos que simplemente les entretiene que la persona juegue juegos o que hable de cosas súper banales de la vida, y eso también está más que bien. Lo que digo, cada persona invierte su tiempo en lo que le guste y lo que le interese. En especial con lo de la cuarentena, muchos nos pegó y fue como, ok, como no puedo salir con mis amigos y quizás no me puedo comunicar tanto con ellos porque no es lo mismo hablar, ¿qué tal si busco a personas que estén especializadas en el campo de la virtualidad, de los streamers, los youtubers? Mucha gente ha descubierto y ha desarrollado relaciones parasociales, es lo que dije al comienzo del video. Y no está mal cuando se cumple esa primera finalidad, que es en especial la que tiene el creador de contenido, que es hacer pasar el rato, o en su defecto también el poder aportarle algo al espectador. Pero claro, pasemos ahora a quizás uno de los problemas o cosas más peligrosas que puede llegar a tener una relación parasocial. Daré ejemplos muy exagerados, pero si existen estos ejemplos y se los cuento es porque han pasado, hay gente que le ha ocurrido esto, y simplemente para compartir, el divulgar esta información y que seamos un poco más conscientes al final de este video de en dónde quiere estar la posición de cada uno, ¿bien? Hay mucha gente, sobre todo joven,
joven que en esto de la relación parasocial tiene un exceso, tiene demasiado afecto, apego, cariño a un personaje que le ha hecho pasar el tiempo. Esta persona siente que tiene algo especial, algo que no es como las relaciones parasociales de otros espectadores, ya sea por momento A, ya sea por momento B. Entonces hay algunos creadores de contenido o empresas que crean este personaje, esta imagen del personaje, que se aprovechan de ese exceso de confianza y juegan con esta ilusión del espectador de que realmente hay algo especial, y esto luego se puede llevar a los mensajes privados, el pedir imágenes, el pedir datos, el pedir una suscripción, el estar en cierto nivel de suscripción o nivel de pago te pone por encima de los demás y es un reconocimiento, un premio a esa relación parasocial que del otro lado de la pantalla, lo que digo, este personaje no te conoce de nada, lamentablemente. Así funciona internet. Volviendo a lo mismo, ¿está mal hacer estas prácticas? El pagar tier 3 de Patreon o suscripción nivel 3 de Twitch, no, para nada. Mientras seas consciente de que digo, este es mi aporte como otro espectador más. O sea, que quizás luego obviamente podemos pensar que estas líneas se empiezan a difuminar, el decir, no, somos realmente amigos porque luego estoy metido en su Discord, sobre todo Discord, o sea, he visto, o sea, yo que he estado usando Discord de tanto en tanto, uno piensa que cuando ya está metido en servidores, en grupos de chat y ya puede tener la confianza absoluta para hablar de su vida, para hablar con otra gente y que esta otra gente tiene el oído para dar que tú hables y te ventiles, porque al menos en lo personal lamento mucho a toda la gente que me uní a sus servidores y lo único que hice fue hablar de mis frustraciones en la vida. Eso no se hace, gente. O sea, eso se hace cuando hay confianza y ahí viene el problema, el pensar que hay confianza, el pensar que ya se conocen de toda la vida y como ya se conocen de toda la vida y como esta persona, yo ya le conozco todos los mambos mentales y desgracias que ha tenido esta persona porque lo he visto en su video de contando toda su historia durante 40 minutos, yo también tengo derecho a compartir mi vida. No es así, no es del todo así. Así que quizás con esto último que acabo de decir, quizás estén pensando, oh no, qué mal, las relaciones parasociales, ¿en qué me he convertido? ¿Es culpa de la cuarentena? No. O sea, tener relaciones parasociales siempre va a ser una consecuencia por defecto de consumir mucho a un creador de contenido. No tiene nada de malo, mientras tú seas consciente de que es una relación parasocial, todo estará bien. Pero les digo algo mucho mejor que una relación parasocial. Sé que es difícil y sé que muchos no pueden tenerlo, pero no por ello no pueden desarrollarlo. Es una relación auténtica. El tener amigos, el tener relaciones que no son parasociales, son relaciones de ambos lados. Afortunadamente te digo, ok, tengo 2 amigos. 3, sí, empiezo ya a flashear bastante fuerte, pero lo que digo, o sea, son personas que quizás no me hablo tanto, o quizás no tengo ese nivel de afecto como puede ser este personaje que yo veo todos los días porque me lo pongo de fondo o otras razones, pero están ahí, se preocupan, cuando tú hablas ellos responden, o se interesan genuinamente sin querer obtener nada a cambio. Eso es un amigo, es una persona que tiene un interés sin ninguna finalidad más allá de también querer pasar el tiempo. Yo sé que es difícil y a mucha gente le puede costar o incluso debe pensar que ya se ha quedado solo, y también desde lo personal ese pensamiento de que se han quedado completamente solos y no van a poder salir es bastante terrorífico, no les voy a mentir, pero tratando de recomendarles al general, porque de nuevo esta es la gracia de internet, la gracia de las relaciones parasociales, de que no conozco sus vidas, no conozco su contexto específico, no sé por lo que están pasando exactamente, pero puedo intentar darles consejos, puedo intentar motivarles a que sigan adelante y hablen con gente, ya sea de forma virtual, ya sea de forma personal. Personas hay millones en el mundo y el quedarse solo es imposible a no ser que intentes muy fuerte el querer aislarte. Y si muy en el fondo realmente quieres tener alguna relación, la buscarás, intentarás. Y una vez que intentes, al menos ya podrás decir que lo intenté, pero muy distinto es al decir me he quedado sin amigos y estoy sin amigos. Así que simplemente me quedaré con las relaciones parasociales. Yo sigo diciendo que al final de este video no busco reprochar ni felicitar a nadie. Esto es simplemente un video más de yo hablando de mi opinión de las relaciones parasociales y esta opinión de otra persona más en el internet. Espero que les haya hecho pasar un momento y en especial que les haya informado, concientizar, quizás un poco, no me gusta mucho usar esa palabra. Así que bueno, si se quieren quedar un ratito más, simplemente les doy un poco de contexto de qué es lo que han estado viendo de fondo todo este video, porque me parece muy mal no darles el contexto de lo que estoy dibujando. Primero, hola, soy una persona que dibuja y en este caso está haciendo
haciendo un dibujo para, qué irónico, un amigo. Es un original character, un personaje creado por este amigo. Intenté ser un poco experimental, este no es mi estilo usual, pero o sea, está bastante bonito. Y si alguno me viene a decir, bueno, está bastante bonito, pero el gorro quizás bastante grande, ¿no? Tremendo vaquero. El tema está en que este amigo dibuja cartoon y yo dibujo anime. Jaja. Ya saben, esos dos estilos no terminan combinando bien. Así que bueno, si quieren ver el siguiente viernes, ahora sí, yo dibujando en mi estilo anime por defecto, bastante parecido a los videojuegos Persona, pueden suscribirse, compartirle, darle like, mandarle a alguien quizás que esté mucho más obsesionado con algún streamer o algún influencer para decirle, amigo, stop it. Arre. Espero que les haya gustado la ilustración final. Espero que les haya gustado bastante la charla. Y bueno, nos vemos. Adiós.